Saludos amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este programa. Muchas gracias por la atención que prestan al mismo. La situación del tema eléctrico del país pica y se extiende. Hay una crisis que se traducirá nada más y nada menos que en cerca de 50 millones de dólares con las salidas de plantas que generan a bajo costo, y entonces se tiene que recurrir al mercado spot para comprar energía más cara. Mientras tanto, se vaticina que la situación sería peor en el mes de octubre de este año, y eso es previo a la entrada en vigencia o la puesta a encender la primera unidad de las termoeléctricas Punta Catalina. Este día los funcionarios del sector, encabezados por el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Bichara, y el ministro de Energía y Mina, Tony Isa Conde, hablaron en una rueda de prensa para explicar la situación que veremos a continuación. Hemos tenido un evento que ha trastornado ese clima que teníamos. Y fue en septiembre 3 la salida repentina de AES por tiempo aún no definido. A esto también tenemos que adicionarle el mantenimiento programado de las centrales. Esta situación pone nueva vez sobre el tapete la debilidad de nuestro parque de generación y con ello la imperiosa necesidad de terminar en el menor plazo posible los proyectos de generación que están en desarrollo. Pone de relieve la fragilidad del sistema. Nuestro compromiso como gobierno es trabajar arduamente para fortalecer el sistema. Eso no se hace de la noche a la mañana. Estamos enfrentando esta situación a un costo alto y el gobierno lo va a asumir. Pero, y esto ténganlo por seguro, se va a manejar de manera que no sean los más empobrecidos los afectados. Aquí, el costo de los apagones, en sentido de apagones, no de dinero, va a ser democráticamente distribuido, sin importar que un sector tenga más capacidad de pago que otro. Pero la reacción de los sectores productivos, los industriales del país, no se ha hecho esperar. Insisten en desvincularse de cualquier boicot para no solo pues conseguir mejores contratos con el holding eléctrico nacional, sino también para presionar por el pago de las deudas que tiene el Estado con ese sector. Y al contrario, dice Campos de Moya, que es muy probable, dice Campos de Moya, que la situación golpee más e incremente los costos de producción a los sectores productivos del país. También habló el empresario Celso Marrancini con el ingrediente de que además fue vicepresidente ejecutivo administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Vamos a escuchar las declaraciones tanto de Campo de Moya como de Celso Marrancini. Nosotros realmente estamos muy preocupados con la situación que está ocurriendo. Ya ayer yo me referí al tema y lo hice de una forma de como nosotros en el sector industrial lo vemos. Es una barbaridad lo que ha pasado. La naturaleza ha destruido un generador eficiente a base de gas que generaba unos 300 megawatts y que toma mucho tiempo su reparación. Imagino yo que en este momento todavía AES, que es una empresa internacional pública muy responsable, está evaluando los daños que recibió todo ese equipo y buscando las alternativas para
lo más rápidamente posible volver al ciclo de producción y poder recuperar el mercado que ha dejado en manos de otros en este momento. Pero señor Marracini, mire qué es lo que pasa. Hay aprehensiones en algunos sectores que no entienden cómo a la salida súbita de AES, que ya la han explicado, se ha sumado la salida de otras plantas y la gente entiende que es un apagón financiero o de otro índole. No, mire, no existe apagón financiero, eso no es cierto. Las distribuidoras en su inmensa mayoría están bastante al día con los generadores. A los generadores siempre se le quiere echar la culpa. Muchas veces existe esa desgracia en el sector eléctrico cuando tú tienes una capacidad muy justa, de que se te va una planta importante como AES y cualquier otra pequeña que tú saques a mantenimiento, pues simplemente es algo más a la crisis. Pero realmente no hay apagones financieros, o sea, eso no existe. Las distribuidoras están bastante al día con los generadores. ¿Es válida la preocupación de los empresarios cuando hablan de que estos apagones, la situación energética le podría aumentar los costos y demás? Bueno, lo que va a aumentar los costos es el hecho de que al salir AES tiene una serie de clientes no regulados y suple al mercado regulado también, y eso aumenta el precio del mercado spot. Entonces, definitivamente eso puede incidir en el costo de la energía, sobre todo de las empresas, no de los consumidores, para que no confundamos una cosa con otra. Los consumidores van a seguir pagando exactamente, o sea, el cliente regular va a seguir pagando exactamente lo mismo que está establecido en las tarifas de la Superintendencia de Electricidad. Y por el lado de los políticos y sobre todo el sector oficial, no hay también reacciones en el Congreso Nacional. En tal sentido, hay opiniones de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el profesor Radamés Camacho y el senador Reinaldo Pared Pérez, quienes defienden la actuación del gobierno tanto en el componente de los combustibles como del manejo de la situación eléctrica del país, apostando a que con la entrada en vigencia de las plantas Punta Catalina, que son 2 unidades, pues la situación pueda ser controlada. Vamos a ver en el contexto en que hablaron tanto Reinaldo Pared Pérez como el presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Radamés Camacho. Veamos. El aumento de los impuestos, el aumento de los precios, en este caso de los combustibles, son medidas odiosas. Pero, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, son circunstancias ajenas a la decisión, a la voluntad del gobierno, que se le imponen como medidas extremas. Lo de la crisis eléctrica de esta semana, ustedes saben a qué se ha debido. A un rayo, tengo entendido, que cayó, impactó a una de las plantas que tiene mayor capacidad de generación, y a eso se ha debido. El gobierno está tomando las medidas a fin de conjurar esta crisis que se ha originado en el sector eléctrico, pero insisto, Danilo y el gobierno, cualquier gobierno, no quisiera tomar medidas odiosas como es el aumento de los precios, en este caso de los combustibles. Yo lo que pienso es que debemos reflexionar alrededor de la ley. Entonces, si hay que modificarla, modificarla, pero hay una norma. Dice, si el precio del petróleo sube, se hacen los ajustes correspondientes. Y si baja, se hacen los ajustes correspondientes. Yo sí quiero decirle que nunca he escuchado a los choferes, cuando baja el petróleo, ellos hacen la rebaja que ya habían producido. Yo lo que pienso es que hay que reflexionar alrededor de que si ese es su medio de empleo, administrarse para producir un equilibrio entre lo que es el costo operacional del trabajo que hago y lo que son los gastos, porque los dominicanos somos bastante rapiditos en el consumo y repito, hay que sentarse a reflexionar, pero yo creo que esa no es la ruta, porque aquí vivimos un Estado social, democrático y de derechos. Las cámaras están aquí abiertas siempre, y el presidente de la República mucho más, incluso tienen mesas de trabajo y tienen una comunicación permanente. El diputado Radamés,
El diputado Israel Jiménez del Partido Revolucionario Moderno dice que la situación de miseria y empleos en Pedernales se incrementa cada vez más. Denuncia que la única empresa que ya estaba generando empleos y mano de obra, pues sufrió un voraz incendio y ahora la situación de la provincia fronteriza es mucho más difícil. Vamos a ver en qué contexto también nos presenta este drama el congresista opositor. Situación de dificultad extrema que está viviendo la provincia de Pedernales, sobre todo el municipio cabecera, igual que toda la provincia, Oviedo también y sus comunidades, y que se presente esta situación de incendio en una empresa que hasta ahora es la que tiene mayor cantidad de empleados, o la única empresa privada realmente de importancia que hay operando, y que suceda esto es muy lamentable. Y aunque Isaac ha degenerado en depresión tropical, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia insisten que la población debe tomar las medidas precautorias del lugar y se ha decretado o se mantienen pues una alerta para unas 14 provincias, 4 de ellas en alerta amarillo, porque se insiste en que aunque el nivel de los vientos se ha reducido, las nubes, las bandas de lluvias van a impactar en el país y por eso se hacen las advertencias del lugar a las frágiles y pequeñas embarcaciones y a las personas que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas. Vamos a ver parte de las declaraciones de las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia encabezada por el general Juan Manuel Méndez. En amarillo está la Altagracia, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Verde continúa Monte Plata, Barahona, La Romana, El Ceibo, La Vega, San José de Ocoa, Asua, Monseñor Noel, Atomayor y Peralta. Bien, vámonos a la primera pausa, pero cuando regresemos vamos a dejarlos con una entrevista que le hemos hecho al vicepresidente ejecutivo de El CRES, el economista Ernesto Selman, con quien venimos después de estos consejos de mucho interés.